Continuando entonces con el epitelio simple plano, en este esquema gráfico está prácticamente todo lo que a continuación les mencionaré sobre sus características. Este epitelio, como ya les había mencionado anteriormente, también conocido como pavimentoso, y sus células que lo componen son mucho más anchas que altas y se encuentran íntimamente adheridas entre sí, dispuestas en una sola capa sobre la superficie de la membrana basal, y es por eso que se denomina simple, por tener solo una capa de células. Las células que quedan cortadas perpendicularmente a través del núcleo muestran un citoplasma muy adelgazado y presentan un abultamiento en la parte central donde se encuentra localizado el núcleo. Gracias a este tipo de epitelios se facilita el intercambio de líquidos y gases. Actúan como membranas de diálisis que permiten el paso de agua e iones, pero no el de macromoléculas. Estos epitelios se pueden localizar en el riñón y en el revestimiento de los alvéolos pulmonares. Ahora bien, aplicando todo lo anterior mencionado a una lámina, pues es la siguiente imagen, en donde me permito decirles que es un epitelio de revestimiento de vasos sanguíneos de una muestra de ratón con una tinción de hematoxilina eosina y en corte de parafina. Ok, aquí les señalo primeramente los vasos sanguíneos y cómo alrededor de estos apreciamos núcleos aplanados que nos determinan el endotelio, es decir, epitelio simple plano. Más acá vemos tejido conectivo y cómo es de saberse, claro está, también la manifestación de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Y pues para que rectifiquen lo anterior, aquí está la misma lámina pero con sus etiquetas respectivas. Y antes de continuar, les hago la mención de que todas las láminas así las mostraré, con el fin y objetivo de que ustedes puedan practicar localizando cada uno de los epitelios estudiados por medio de una imagen, por así decirlo, virgen, y otra que ya no lo esté, es decir, en la que ya esté etiquetada todo lo necesario por saber. Muy bien, continuando vamos ahora con los pseudoepitelios, y su apariencia estructural corresponde a la de los epitelios simple planos. Y de este tipo tenemos dos ejemplos claros que son el mesotelio, que lo ubicamos en el revestimiento de las cavidades serosas que facilitan el movimiento de las vísceras, y el endotelio, que reviste los vasos sanguíneos y linfáticos, que permiten la difusión de agua e iones y el transporte activo por pilocitosis. Bueno, y aquí les muestro un ejemplo de donde encontramos endotelio en la arteria coronaria derecha del corazón. Y pues obviamente también aquí les muestro otra imagen, pero del mesotelio, que lo ubicamos en el aparato digestivo, que se observa mejor aquí en el aumento de las paredes internas del ilion. Y perfecto, pasemos entonces al siguiente tipo de epitelio, que es el epitelio simple cúbico. Y aquí les muestro otro esquema gráfico de cómo se representa de acuerdo a sus características, que son las siguientes. Se le denomina cúbico porque sus células en sus cortes perpendiculares tienen más o menos el mismo ancho que alto. Las células son prismas bajos firmemente unidos entre sí, y en cortes horizontales muestran un aspecto de mosaico generalmente hexagonal. Es por eso que sus núcleos esféricos se disponen aproximadamente en el centro de la célula.
Por lo general, cumple la función de revestimiento. Se encuentra en múltiples glándulas formando la pared de parte de sus conductos, en el epitelio pigmentado de la retina y en el epitelio superficial del ovario joven. Ok, pasemos a esta imagen, que es un epitelio de revestimiento de los conductos del tiroides a partir de una muestra de ratón con tinción paz hematoxilina y en corte de parafina. Y pues es muy sencilla de comprender. Aquí primeramente les señalo la luz de cada conducto, el tejido conectivo y la lámina basal, y por encima de esta el epitelio simple cúbico. Y aquí está ya debidamente etiquetada. Pasemos ahora al epitelio simple cilíndrico, que claro está en este esquema gráfico, como es dicho, epitelio, pero para entenderlo mejor, pasemos a enunciar sus características. Este epitelio, también llamado prismático, manifiesta que sus células son mucho más altas que anchas. Las células cilíndricas son mucho más altas que anchas. Y en cortes horizontales se observan como prismas hexagonales. Y en los cortes perpendiculares a la superficie, los contornos rectangulares pueden ser altos y estrechos en forma de columnas. Presentan núcleos ovalados situados en la base de a un mismo nivel y cumplen funciones de protección, lubricación, digestión y absorción. Es decir, es el que reviste la parte interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el recto. Ok, aquí les muestro el epitelio de revestimiento de la vesícula biliar de un humano en tinción hematoxilina eosina y en corte de parafina. Ahora bien, la imagen es demasiado clara, en donde podemos ubicar microvillosidades, el epitelio simple prismático, la lámina basal y el tejido conectivo. Y aquí está la imagen propiamente etiquetada. Ahora hago mención que dentro de este epitelio le sigue en existencia el epitelio pseudoestratificado cilíndrico prismático, que es un epitelio constituido por una sola capa de células, donde todas las células que lo integran están en contacto con la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie del epitelio. Es por eso que esto le da un aspecto estratificado, porque en los cortes, en ángulo recto con la superficie, se visualizan núcleos a muchos niveles. Tiene como función la protección, humectación y transportación de sustancias extrañas hacia el exterior. Presenta células cilíndricas y cilios, como puede observarse en el revestimiento de las vías respiratorias superiores. Y pues aquí les dejo un pequeño esquema gráfico que no podía faltar, pero no se preocupen, que para eso pasaremos a analizar la siguiente planta. Y pues primeramente les menciono que es un epitelio de revestimiento de tráquea a partir de una muestra de ratón y en tinción hematoxilina eosina, en corte de parafina. Y aquí lo que destaco primeramente pues es el tejido conectivo.
y el epitelio pseudoestratificado. Pero a su vez también observamos aquí la presencia de cilios. Y es aquí donde quiero hacer mención de un pequeño truco, o por así decirlo, mnemotecnia, que a mí me funciona en lo particular para ya no confundirme con los tipos de especializaciones en la superficie apical, ya que se me dificultaba saber si eran microvillosidades o cilios. Y para esto, hago relación que los cilios parecen flamas de fuego, con lo que inmediatamente relaciono que donde hay fuego, habrá alguien diciendo auxilio. Yo sé que ortográficamente es erróneo, pero fonéticamente es perfecto para recordarlo. Así que cada vez que les presenten una lámina donde tengan que determinar si son cilios o microvillosidades, solo recuerden lo que acabo de mencionar y les aseguro que les será de gran utilidad. Y pues aquí están las etiquetas propias de la lámina. Continuando con nuestra sesión del saber, pasemos entonces al epitelio estratificado plano, también denominado como pavimentoso. Y es que, como su nombre lo indica, asemeja a un tipo de pavimento, aunque claro, ya con varias capas, como se muestra en el esquema gráfico. Perfecto. Decimos entonces que está compuesto por 3 capas. La primera capa, denominada basal, que está compuesta de células cilíndricas o cuboides. La segunda capa, media, compuesta por un número variable de hileras de células más o menos poliédricas. Y la tercera capa superficial, formada por células planas o pavimentosas. Este tipo de epitelio se localiza en la epidermis, cavidad bucal, esófago, vagina y ano. En general, cumple con funciones de protección por su resistencia a la erosión y en el agua media evita el intercambio de agua. Al cortar perpendicularmente se observan varias capas de células. Las células muestran forma variada. Y algo que ha llegado a ser importante de destacar hasta ahora es lo siguiente, que en la epidermis el epitelio es seco, ya que las células superficiales se transforman en una capa inerte y resistente denominada queratina, y por presentar esas características se le denomina epitelio estratificado plano queratinizado, que a comparación en la cavidad bucal, vagina y el esófago, la superficie epitelial es húmeda y no posee queratina, por lo cual se plantea que es un epitelio estratificado plano húmedo. ¿Y esto a qué se debe? Pues a la presencia de queratina o no, por lo que les aclaro aquí que la queratina se deriva del griego, que significa córneo, y por lo que a veces encontrarán estrato córneo en lugar de estrato queratinizado. En fin, la queratina es una proteína con estructura fibrosa muy rica en azufre, que constituye el componente principal que forman las capas más externas de la epidermis de los vertebrados y de otros órganos derivados del ectodermo, como el pelo, uñas, plumas, cuernos y pezuñas. Correcto, chicos. Ahora analicemos la siguiente imagen, que es epitelio de revestimiento de la piel de un ratón, con una tinción de hematoxilina eosina y en corte de parafina. Primeramente, les señalo el tejido conectivo laxo. Luego, el estrato germinativo
el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato queratinizado o capa coral. Y a continuación, como es de saberse, la misma imagen, pero con sus etiquetas propias. Muy bien, chicos, continuemos con el epitelio estratificado cilíndrico, también llamado prismático. Y pues aquí les recuerdo el esquema gráfico del epitelio cilíndrico simple, para que así, con lo que llevamos aprendido hasta ahorita, seamos capaces de imaginarnos este epitelio, pero ahora el que vamos a estudiar. Pero para no complicarnos la existencia, pasamos a conocer sus características. La capa más profunda de este epitelio está compuesta por pequeñas células irregulares poliédricas, a comparación de las células superficiales que son altas y prismáticas. Este epitelio brinda protección y se halla en el epiglotis y en la porción cavernosa de la uretra. Ok, chicos, como podemos observar y por lo anterior mencionado, sabemos pues que esta lámina corresponde a un epitelio estratificado cilíndrico correspondiente a un epitelio de revestimiento de la vagina de una muestra de ratón con una tinción de azán y en corte de parafina. Aquí en lo que señalo es correspondiente al tejido conectivo. Y por arriba de este ubicamos al epitelio estratificado prismático, en donde aquí en la superficie les delineo unas células cilíndricas. Y por si quieren adiestrar a su vista histológica, pues aquí les dejo la imagen ya etiquetada. Y seguimos entonces con el epitelio de transición. Y les pido que no borren esta imagen de su mente para que comprueben lo que a continuación les menciono. Se denominó de transición por considerarse que este representa un estado intermedio entre el epitelio plano y el prismático. Su aspecto es variable debido a que tapiza órganos húmedos sujetos a modificaciones producto de su contracción o distensión. Este epitelio brinda principalmente protección e impermeabilización mediante una fina cutícula situada en la superficie apical. Pero para reafirmar esto, ¿qué les parece si lo aplicamos a una lámina y es la siguiente? Este es un epitelio de revestimiento de una vejiga urinaria de una muestra de ratón con una tinción de metoxilina y eosina y en corte de parafina. Correcto, entonces permítanme señalarles el tejido conectivo y por encima de este el epitelio estratificado o de transición, que como se observa cumple con nuestros enunciados anteriores. Y como es de saberse, aquí está dicha lámina ya etiquetada y con la que culmino los tejidos epiteliales, para pasar ahora con el epitelio glandular. Pero eso lo abordaremos en el próximo video, así que los invito a que me acompañen en esta nueva aventura del saber. Entonces, hasta el próximo video.